Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este cuarto trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando temas en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando nuevamente un evangelio. Son cuatro, tres sinópticos y el Evangelio de Juan, que es más teológico. Sí, pero también se concentra en la vida de nuestro Señor Jesús acá en la tierra y tiene datos y detalles que no están en los otros evangelios, porque Juan era efectivamente el discípulo amado. La lección que nos toca para esta semana es la lección número 6, que se titula Más testimonios acerca de Jesús. Y este día, jueves 7 de noviembre, el título de la lección es El testimonio de la multitud. Los invito, hermanos, que ahí donde nos encontramos reverentemente, inclinamos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria porque solo tú eres digno, grande, todopoderoso. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, desde la eternidad y por la eternidad. Gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido, el Mesías ungido por tu Espíritu Santo, quien vivió entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros y vino a morir por la raza humana para poder alcanzarnos y darnos la salvación. Gracias por esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario, por medio de la cual podemos ser perdonados de nuestros pecados y alcanzar la salvación, que es únicamente por fe en la gracia maravillosa que tú exhibiste para cada uno de nosotros. Con ese plan maravilloso que fue trazado desde antes de la fundación del mundo y el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra y nos muestre las verdades eternas que encontramos en tu palabra y sobre todo que nos permita aplicarlas en nuestra vida, Señor, a que sean realmente una realidad en cada una de nuestras vidas y que nuestras vidas puedan convertirse en un testimonio viviente para los demás. Gracias por tantas bendiciones inmerecidas. Todo te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el testimonio de la multitud. Acá menciona en la cartilla que el último gran día de la fiesta era la fiesta de los tabernáculos, era la última fiesta que se realizaba en el calendario judío, y era una de las tres fiestas en la cual todos los judíos que estaban dispersos en el mundo mediterráneo, en el mundo del Nuevo Testamento y del Antiguo, se llegaban a Jerusalén para reunirse, sobre todo en esta época de la iglesia primitiva, y más bien durante, digamos, el ministerio de nuestro Señor Jesús acá en la tierra como el Mesías. Bien, ya vamos a ver con respecto a este término. Y acá dice en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y vamos a ver la lectura bíblica que está acá para este día. Son varios versículos, vamos a ver si podemos cubrirlos todos, ya que es la parte final del capítulo 7 que hemos estado estudiando, Juan capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 37 al 53. Vamos a ver 37, leo en la versión Reina Valera de 1960, y el subtítulo de esta sección es Ríos de agua viva. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este sábado recién pasado, un hermano me preguntó cómo es posible que Jesús menciona ríos de agua viva y realmente, y yo le decía, es precisamente por el don del Espíritu Santo. Pero él me decía, pero el Espíritu es como fuego, porque Jesús va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Sí, yo le digo, esa es una de las descripciones que se aplican al Espíritu Santo también.
Pero también otra parte dice que Jehová es como fuego consumidor. Y de hecho se presentó Jesús como el fuego en el Antiguo Testamento, cuando se pareció precisamente a Moisés en la zarza ardiendo. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces, todos estos símbolos que se aplican a la deidad son intercambiables. Entonces, acá en este pasaje precisamente le responde al hermano, porque el hermano decía, pero sí, pero el Espíritu es como fuego, sí, pero el Espíritu también es el fiel consolador que representa a Jesús y a Dios, porque es la tercera persona de la deidad. Y acá Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Bien, y luego la siguiente sección que comienza en el versículo 40 dice división entre la gente. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y acá, hermanos, este punto también nos muestra cómo la gente en general no estudiaba la palabra de Dios, porque precisamente en el Antiguo Testamento había profetizado que sí, que el Mesías vendría de Belén, que nacería en Belén, que era la ciudad de David y sería del linaje y de la casa de David, lo cual era un título mesiánico que apuntaba a Jesús. Entonces, y esta gente no se había percatado que Jesús precisamente había nacido en Belén y que las profecías de Daniel, especialmente la profecía de las 70 semanas que apuntaba a él directamente, ya se había cumplido y el tiempo estaba cumpliéndose, estaban en la última semana ya. Entonces, hermanos, en la última semana de las 70 semanas, eran los 7 años, eran un día por año. Pero bien, ese no es el tema que nos ocupa ahora. Ahora acá era que las personas, algunos decían que él era el profeta, y de hecho se menciona, Moisés habla proféticamente de que Dios iba a levantar a un profeta con P mayúscula, allá en Deuteronomio. Tampoco lo vamos a ver, lo hemos estudiado durante la semana. Y otros decían, es el Mesías, este es el Cristo, que Cristo quiere decir ungido. Ya vamos a ver más adelante lo significativo de este enunciado. Sigo leyendo en el versículo 43, retomo lo que ya habíamos dicho, o entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Era porque los principales, los gobernantes y los sacerdotes y los escribas habían enviado a alguaciles, a personas armadas de las fuerzas, digamos, de seguridad a prenderlo y llevárselo a ellos. Pero no pudieron, simplemente no pudieron, no había llegado la hora aún. Entonces, los alguaciles vinieron, leo en el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hermanos, acá este es un llamado de atención a todos nosotros como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que sabemos que tenemos la verdad, pero realmente esto no debería convertirse en un motivo de orgullo para nosotros, sino que deberíamos compartir esta verdad con los que no la saben, que es lo que el pueblo de Israel no hizo, y precisamente acá los gobernantes no hacían. Cuando alguien se les oponía, simplemente lo echaban fuera de la sinagoga, lo excomulgaban, en otras palabras. Así que, hermanos, esto no es lo que la iglesia debe hacer, no es lo que la iglesia ha sido llamada a hacer. Y además Jesús les enseñó que el que esté en más alta posición es el que debe servir a los demás y al pueblo de Israel en general y a sus sacerdotes, a la clase levítica
y a los gobernantes se les había olvidado esta gran verdad, que ellos habían sido llamados para servir, para ministrar. Así que no se nos olvide a nosotros, porque todos somos servidores, siervos de los demás. Y mientras más alto en la jerarquía eclesiástica estemos, más debemos cumplir con ese mandato de Jesús. Nosotros somos laicos, digamos, todos los que estamos participando en estos repasos, pero hemos sido llamados todos a servir sin excepción. Luego, la actitud que me llama la atención acá de los sacerdotes es que esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos estaban maldiciendo y la maldición se les revirtió a ellos, porque realmente ellos, que fueron los principales responsables de dar la muerte a Jesús, van a ser los que van a resucitar para verlo viniendo en las nubes de los cielos. Verán al que traspasaron. Y realmente damos gracias a Dios por eso, porque se darán cuenta del grave error que cometieron y la paga de su pecado es la muerte eterna. Y eran los gobernantes, eran los sacerdotes, los personajes religiosos de más alta jerarquía en su tiempo. Y la verdad es que se van a perder por haber rechazado al Mesías príncipe, por haber rechazado al creador de los cielos y la tierra. Y acá nuevamente encontramos algo interesante. El único evangelio que menciona y hace énfasis en este personaje tan extraordinario, que por cierto sí va, yo pienso, y lo que es menos que va a estar en el cielo, es Nicodemo, un fariseo. Recordemos que también el apóstol Pablo fue fariseo. Entonces, en el versículo 50 les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. También los sacerdotes estaban ciegos y no se recordaban que Jesús había nacido en Belén y era del linaje de David. Así que fueron cegados, le faltó el entendimiento y ellos no dieron testimonio de Jesús. Algunos dijeron que era profeta, como dice acá, anunciado por Moisés. Pueden buscarlo en el Deuteronomio 18 del 15 al 19, y ahí está la referencia a la cartilla. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea. Nuevamente a todo el mundo se le olvidó que Jesús había nacido en Belén y que era del linaje de David. Nicodemo se menciona por nombre y específicamente es un énfasis. No sabríamos de él si solo tuviéramos los otros tres evangelios sinópticos, pero sí sabemos, porque Juan nos menciona ya cuando Jesús murió, que él, junto con José de Arimatea, que eran dos hombres riquísimos, de la clase gobernante, de la alta sociedad de su tiempo, ellos se encargaron de dar sepultura a Jesús para que se cumpliese la Escritura. Realmente Nicodemo, yo pienso que con mucha seguridad él y José de Arimatea van a estar en aquel día, se levantarán para ir a morar con Jesús por la eternidad. Quiero compartir con ustedes el comentario que se encuentra en el libro auxiliar al final de este estudio de esta semana, que le han subtitulado El llamado. Y acá dice que Juan quiere que sus lectores entiendan que Jesús es el Mesías, quiere que lo aceptemos como nuestro Salvador personal para que podamos obtener la salvación a través de él. Su evangelio, y este se está refiriendo al evangelio de Juan, describe la batalla entre el pensamiento bíblico y el pensamiento humanista de la época. Recordemos que era una época en que la filosofía griegas y romanas habían permeado toda la sociedad, incluyendo a la sociedad judía. Y acá el autor hace una pregunta: ¿es Jesús el Mesías prometido o es solo el personaje más destacado de la época? ¿Es arcilla en nuestras manos para ser moldeada por la cosmovisión de la sociedad contemporánea? ¿Se le debe entender desde cualquier cosmovisión que se desee? Y sigue preguntando: ¿es un ídolo del momento o un mero Dios que se ajusta
a las exigencias de la sociedad? ¿O es el Mesías cuya venida se profetizó en el Antiguo Testamento? Y acá la respuesta es el Mesías cuya venida se profetizó desde el Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan no considera a Jesús como un Mesías, con un M minúscula, sino como el Mesías, con M mayúscula. A lo largo de la historia, hermanos, ha existido la tentación de tratar de encajar a Dios en el pensamiento contemporáneo, el héroe, el salvador del momento. Pero Juan deja bien claro que solo hay un Mesías, el Logos, el Hijo de Dios, Dios mismo de eternidad a eternidad y por consiguiente el Salvador del mundo. El unigénito del Padre es Jesucristo. Él no está sujeto a ningún sistema de pensamiento, a ninguna cultura, a ninguna interpretación. Él es el fundamento de todos los aspectos de la vida, incluido nuestro propio pensamiento limitado. Al estudiar estos relatos, hermanos, sintamos lo que siente Juan, su anhelo de llevarnos a su Mesías, a nuestro Mesías. Sintamos la lucha entre Cristo y Satanás, reconociendo la invitación de Jesús a abrirnos a su ministerio en nuestro favor. Seamos receptivos a aquel que desea darnos su victoria ahora mismo y su presencia por toda la eternidad. Y ese es realmente el llamado del Evangelio de Juan, a que entendamos que Jesús es el Mesías, es el Logos, es el Verbo hecho humano que habitó entre nosotros, es Dios. Y que Él quiere y vino y murió y resucitó y está ministrando actualmente en el santuario celestial para que nosotros podamos vivir con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.